Imagen, plataforma digital. De la mujer, Imagen tiene para ustedes a las mujeres más destacadas en el ámbito público de Tlaxcala, y es un honor esta tarde poder compartir este tiempo con Heréndira Jiménez. Muchísimas gracias, es un honor tenerla. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero agradecemos el gesto de estar acompañándonos esta tarde. Encantadísima de poder estar con ustedes nuevamente en el programa. Ya he tenido la posibilidad de estar. Muchas gracias por la invitación y con gusto en este marco del Día Internacional de las Mujeres y por la intención que ustedes tienen de poderlo llevar a cabo. No, hombre, muchísimas gracias. Precisamente tiene un año, una semana antes, la última vez que estuvimos platicando. Así es. Estábamos todavía en la parte de enfrente. Sí, conocí las instalaciones y hoy en un espacio más amplio. Pues la intención es poder darles mejor servicio, y también a nuestra amable audiencia que siempre tiene a bien seguirnos, y poder conversar con usted esta tarde con una de las mujeres más influyentes en el Estado, y con una preparación y una historia en este movimiento de defensa de las mujeres muy férreo y de mucha postura que ha tenido Heréndira Jiménez. En este tiempo hemos visto el movimiento de muchas mujeres, y sobre todo en los últimos años. ¿Qué es lo que falta por hacer para seguir posicionando a las mujeres, o como se dice ahora coloquialmente, empoderando a las mujeres en el Estado? Me parece que el gran reto, y ya lo he comentado mucho acerca de este tema, el gran reto que tenemos enfrente es realmente poder tener una vida libre de violencia, y para ello el poder generar las condiciones con el trabajo que nos toque hacer desde donde estemos, desde la sociedad civil, en el impulso y la exigencia, ¿verdad? Y el poner en la mesa la agenda que se requiere, así como el trabajo necesario desde lo legislativo, por supuesto desde la ejecución de las acciones que están ya en la norma, y las actividades en política pública, las acciones en política pública que den certeza de que esto puede pasar. Entonces, bueno, pues tenemos, yo creo, sí se ha hecho mucho. Bueno, es un movimiento no de ahorita, es un movimiento… Ya tiene muchas décadas. Por lo menos de un siglo y medio, muy visible.
pero históricamente en las civilizaciones realmente es un movimiento contundente, el de las mujeres, como hemos permeado, para poder posibilitar que hoy estemos como estemos. Entonces se lo debemos, lo que tengamos que hacer hoy, sin duda alguna, es para poder visualizar y para poder agradecer a todas aquellas que han venido impulsándolo. Nos toca a nosotras, las que estamos hoy, que será por esa reivindicación de las que estuvieron, por nosotras mismas y por quienes estarán en este movimiento. Es una tarea todavía ardua, me parece así, pero es una tarea que necesita consistencia, constancia, sin detenernos en ningún momento, sino seguir de frente para poder lograr los objetivos que planteamos, y el gran reto, reitero, es una vida libre de violencia, es lograrlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer las mujeres ante esta situación que es muy evidente de violencia y que desafortunadamente no ha parado? Digo, las estadísticas nos indican que las agresiones a mujeres siguen en aumento y cada vez de pronto son más graves, más letales. A pesar de todos esos movimientos, no ha frenado. ¿Qué es lo que hay que hacer para que en un momento determinado estos índices de violencia puedan disminuir? El que haya un acceso a la justicia real, ¿no? Porque el querer acallar las circunstancias o el no enfrentar la realidad y asumir que está pasando en los hechos, entonces no colabora para poder generar las estrategias que necesitamos para poder tener pues castigos ejemplares. Yo creo que ya en las normas jurídicas ya están los elementos tipificados para poder determinar, en el caso de los feminicidios, cuál es el proceso, qué es lo que se requiere para tipificar con este tipo penal estas actuaciones, y el castigo que se refiere a quienes hayan cometido este delito, así como para otros delitos también. Yo creo que son acciones asertivas, acciones específicas y contundentes, y el reconocimiento de inicio de que la problemática está y reaccionar al respecto. No es denostar a las mujeres, no es no creerles a las voces de las mujeres, no es decir que es al calor del proceso electoral el hecho de que los enemigos electorales están ahora utilizando las voces femeninas para atacar a un acosador o a un actor político y lo acusan de violador. Y entonces, no, es poder tener el sopeso real de esta realidad de crisis que padecemos las mujeres hoy mismo, y que con la pandemia se nos ha exacerbado, se ha ido lejos, porque en muchos de los casos, el año pasado lo veíamos, cómo pues las víctimas estaban con su violentador encerradas en este confinamiento interminable, con mayor violencia efectivamente, como si se fuera remasterizando, por utilizar un término, la forma, o como si se fuera profesionalizando la manera, porque realmente cada vez es más. Y cada vez es de una manera que implica mayor daño a la integridad de las mujeres, y me refiero no solamente al físico, que en el físico pues llega la muerte incluso, pero también en la cuestión psicológica, ¿no? En esa integridad que devasta, y para ellas y para los hijos. Recién el sábado, en el previo a la conmemoración del 8 del día lunes pasado, veíamos ya, bueno, pues la colocación de las vallas, que han sido estas vallas históricas, lastimosas, agresivas, groseras en contra de las mujeres. Y escribía una compañera feminista algo que a mí me gustó mucho, y decía: ellos ponen las vallas, nosotras ponemos un monumento, ¿no?, a las víctimas, nosotras ponemos
un lugar donde podemos acreditar la exigencia de justicia para las víctimas. Entonces, bueno, estas vallas que de 3 metros, pero si fueran más altas, igual las vamos a llenar de flores en un sentido poético para poder decir, seguiremos con la exigencia pura de justicia para ellas. Y yo también pensaba que cuál será, y ya lo habíamos comentado en algún otro momento, cuál será el momento definitivo, el número exacto que detone la voluntad política para atender estas agresiones contra las mujeres, y cuál será el número definitivo que genere la voluntad política para la atención de la justicia para estas mujeres, pero también la justicia para estos huérfanos que se quedan del feminicidio, así como para todas las violencias que venimos cargando en este tiempo. La pandemia nos ha puesto de frente totalmente la circunstancia no solamente sanitaria, sino económica y social de desigualdad para las mujeres. Se expresa mucho en estos movimientos y se comenta mucho acerca de las actividades de pronto violentas por parte de los colectivos, y sin embargo nosotros que estamos de alguna manera distantes, o la mayoría muy ajenos al dolor de lo que pasa a una mujer cuando es agredida, cuando es violentada, cuando normalmente en su casa, como lo comentaba, sufre esa violencia, tiene la convivencia diaria con su agresor. Digo, no quiero imaginarme cómo reaccionaríamos cualquier persona, a veces por menos. En la calle hacemos espectáculo, no quiero imaginarme, y de verdad eso no justifica. ¿Qué hacer con estos colectivos para que consigan agrupar a más mujeres que de pronto puedan hacer presión? Porque no vemos, y en eso coincido, hasta cuántas mujeres tendrían que padecer y ser parte de la estadística para que los gobiernos en estas décadas puedan cambiar esa manera de hacer justicia. Ningún gobierno, ni el presente ni los anteriores, han sido feministas. Han paliado esta circunstancia, han con discursos dicho que están, pero en la actualidad escuchamos posiciones, pero en las actuaciones se hace exactamente lo contrario. ¿Qué debiera hacerse? Me parece que es atender la problemática. Por eso yo decía, hasta en tanto no nos enfrentemos a la realidad que tenemos y a la que se padece, para tener la posibilidad de generar las estrategias y las políticas públicas determinadas para las atenciones correspondientes, no podremos hacerlo, pero además requiere de voluntad política, de poder enfrentar esta circunstancia que están padeciendo, que estamos padeciendo las mujeres, todas. Si pegan a una, nos pegan a todas. Claro. Entonces, es cierto, mucho se escucha acerca de lo lamentable que parece que se haya pintas en las bardas, en los monumentos, lo terrible que es que se rompan puertas, lo deleznable que significa las consignas fuertes. Detrás de todas esas voces estridentes que hay, me parece que hay historias muy dolorosas. Sí, claro. Y si no se atienden, yo creo que esto no parará hasta que se tenga una respuesta real, firme y concreta para el acceso a la justicia de estas mujeres, que son nombres que se quedan ahí, pero son pues lamentos, son afrentas, son cotidianas violencias al no generarles justicia. Y sin justicia no habrá paz. Y no es en tono de amenaza de parte de los grupos feministas, me parece que es una exigencia real, doliente, de una sociedad mayoritaria, de una población mayoritaria como lo somos las mujeres. Es una circunstancia de esta exigencia de justicia y de acceso a esta justicia a la que constitucionalmente tendríamos el derecho pleno. Sin embargo, hay sesgos, hay limitaciones, hay revictimización, hay discriminación estructural e institucional, hay una violencia que se reitera, no solamente con lo padecido, sino con el procedimiento mismo.
Entonces, ¿qué debe de hacerse? Atender, sujetar que esto pasa, que es la realidad y generar la posibilidad de que suceda pues la reconciliación general para con el tema en la atención que se tenga a no evadiendo, no culpando, no denostando, no incriminando, no agrediendo, ¿no? Enfrentando. Eso es por una parte en el gobierno, pero la célula también, la célula social mínima, juega un papel muy importante, sobre todo en la educación de las nuevas generaciones, porque la gente que tiene nuestra edad, mi edad, pues ya hay un eslogan que dice que chango viejo no aprende maroma nueva. Sin embargo, las nuevas generaciones deberían de crecer con una idea, con una educación distinta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No nada más los grupos sociales feministas, sino también el trabajo de los hombres, que es fundamental en la reeducación de esta familia que se ha perdido y ha generado un problema social realmente de buen tamaño. Es una construcción de paz global, ¿no? Es una construcción de paz holística se le denomina, ¿no? Y es una generación de equipos de trabajo para poder lograr, de acuerdo a lo que toque en cada uno de los equipos, hacer y después conjuntar el esfuerzo para poder detonar en posibilidades de mejora y de construcción de paz social. Y me refiero sí a la reeducación, como bien se dice, pero también a asumir la responsabilidad de la familia en la cuestión de la educación en valores, ¿verdad? Y después en la escuela, en la formación de niñas, niños, con los valores aprendidos desde casa, ¿no? Y solamente venirlos a vivir, porque en la escuela les piden mucho a las niñas, a los niños, que se viva un valor que en muchas veces, no lo conocen porque no lo viven en la casa, porque no saben de lo que se trata. Entonces vienen a hacer una simulación para cumplir un ordenamiento que está aquí, pero que no necesariamente saben de lo que se trata, aun cuando se les esté diciendo, no tienen el ejemplo formado desde acá. Y entonces, para la cuestión de discriminaciones, es desde ahí, para la cuestión del buleo que se les hace de los compañeritos a otros, pues es desde ahí, desde esto que aprenden, desde esto que escuchan y desde esto que interiorizan las niñas y los niños para con otras y otros, desde lo que dicen en su casa el papá, la mamá, los hermanos mayores. Para la cuestión de discriminación, y me enfoco nada más en un tema, no solamente para mujeres, sino también para población LGBTI, una encuesta que es muy definitoria para la toma de decisión nos dice que donde hay más discriminación para la población de diversidad sexual, nos dicen en la población de diversidad de la primaria. No es en la preparatoria, no es cuando... Está en la universidad. Exacto, es desde la primaria, desde los primeros contactos con compañeras y compañeros. Las niñas y los niños diversos saben que lo son y sus compañeros reconocen que lo son. Y entonces ahí se genera discriminación y hay una estadística muy importante acerca de quiénes discriminan más. Bueno, por supuesto las compañeras, los compañeros, pero también los maestros, me refiero a los varones, y los padres, ¿no? Y seguido de compañeras, maestras y madres, ¿no? Pero la población que mayormente discrimina a estas poblaciones diversas, bueno, pues es en estos primeros grados y tiene que ver con lo que aprenden desde aquí al no reconocer y respetar al otro, ¿no? Reconocerle su libertad de ser quien quiera ser o quien sea, y poder avanzar con ellas, con ellos, todos en conjunto, porque eso no determina nada. Somos personas que nos determinamos y nos asumimos quiénes somos y tenemos que avanzar así. Entonces, la construcción de paz tendrá que ver con esto mismo también y con la reeducación, sí, y con las nuevas masculinidades, el determinar que los colores no definen nada. El azul y el rosa ambos son para el género que sea, que los juguetes no tienen un sexo
y que no nos determinen desde lo cultural. Las muñecas nos ponían un ejemplo muy claro en alguna ocasión, donde los muñecos plásticos para varones tienen generalmente bota amplia o pies amplios que puedan detenerse por sí solos. Las muñecas de niñas, lo que determinan de niñas, no se pueden sostener solas, requieren de algo que la sostenga, y eso en el lenguaje que nos da es que no podemos, que así estamos, que requerimos de alguien, que necesitamos algo para que nos soporte, y no, los hombres y las mujeres nos podemos soportar solos, claro. Podemos avanzar solos, requerimos del conjunto, por supuesto, para impulsar claro, cosas supuesto. De mejor manera, pero ambos en este lenguaje también de lo que vemos, de lo que percibimos, de lo que somos, de lo que necesitamos, de lo que creemos, somos individuos fuertes, consistentes y que podemos construirnos para irnos para adelante de la mejor manera, con quienes somos, asumiéndonos en el respeto de lo que tenemos, de lo que creemos y de eso, de lo que somos. Entonces, sí tiene que ver mucho con esta construcción estructural, con esta construcción social que se determina para los géneros, y la cuestión de la reflexión para la violencia contra las mujeres, pues prácticamente todo lo es. Hoy que conocemos primero nuestros derechos y que los reconocemos también, podemos entonces entender que muchas de las cosas que hemos naturalizado en muchas ocasiones, pues son violencias, interiorizadas o no, pero que lo son. Entonces, bueno, que forman parte de nuestra cultura, deconstruyéndonos. La música y lo que vemos, ¿no? Claro. La música la tarareamos, las mujeres incluso la cantamos, sí. Fragmentos, y los hombres también, y creemos que es de gran amor, ¿no? Y hay música que expresa mucha violencia. Sí. Hay programas que expresan mucha violencia. Bueno, hoy el reggaetón mismo es un acoso, es un hostigamiento. Banda, ¿no? Algunas, digo, es muy respetable el talento de las personas, pero es evidente. Es mucha agresión. Que hay, exacto, mucha violencia. ¿Qué opinión le merece, hablando de las cosas, de los espectáculos, de estas cosas que vemos en la televisión, el hecho de que hayan suspendido una caricatura con la que crecimos muchos? Y que honestamente yo me detuve a pensar hasta que vi la censura de un zorrillito encantador romántico francés que ahora está vetado porque los grupos, estos grupos feministas que ven en este zorrillito a un acosador, que ayer platicábamos con el equipo, que termina consiguiendo su objetivo, casarse con alguien que no es de su especie, con la gatita de la que estuvo totalmente enamorado, y que después ella termina siendo la acosadora. ¿Qué opinión le merece esta acción por parte de estas compañías? Y que otro personaje de esa misma línea, de esa misma empresa, que representaba la figura femenina, pues termina siendo también de alguna manera modificada para no representar exageraciones en la bondad. Me parece que debemos de ser justos y exactamente platicábamos lo mismo en la casa de ustedes, en la que si bien es cierto que hay que ir limitando estas imágenes que recrean el acoso en este caso, o el hostigamiento, pues hay que ser justos en el sentido de que si es del sexo contrario, es decir, de un personaje femenino, pues también debiera ser vetado, ¿no? En justicia de que nadie merecemos, ni los hombres ni las mujeres, de ser violentados, de ser acosados, de ser hostigados, de ser abusados, ¿no? Entonces, si fuera el caso, pues también habría que hacer la revisión, y en justicia misma, pues las mujeres tampoco tendrían, o en el caso de una figura femenina no tendría por qué sí reproducir este rol y que nadie dijera nada. Y más Lola Bunny, que en la caricatura es una líder, es la más inteligente y es la que sobresale en algunas... Son personalidades también, claro. A lo mejor ahora mismo nosotros, en el caso de las mujeres, dicen es que todo es violencia. No, yo lo digo muy claramente. Me parece que hay que, en justeza, hay que razonar exactamente sobre qué estamos hablando y qué es
muchas cosas son violentas y las hemos naturalizado. Muchas actuaciones son violencias. La religión misma es violenta. Por supuesto. Por eso le digo, nuestra vida misma está en un entorno de violencias armadas y que las pasamos de frente porque las hemos normalizado. Pero si las vamos revisando, Pedro Infante, que me gusta tanto y que es un actor tan reconocido, si hoy veo las películas digo, no, por favor, Sí, en los parlamentos, dice uno, no puede ser posible. Así Esto es. yo no lo escucho, ¿cómo creen? Aquí. Y era el cine de oro, de la época de oro del cine mexicano. El cine de oro, sí. Y reconocidas las figuras, por supuesto, y tiene que ver con la sociedad de ese tiempo. Una de las películas se llama La diosa arrodillada, por ejemplo. Y los fragmentos que se hablan y lo que se actúa ahí tiene que ser una reproducción necesaria de la realidad social del momento. Pero que si nos venimos a hoy, pues no modifiquen mucho, ¿eh? Modifica vestimentas, modifica jerga de lenguaje, pero muchas de las cosas se siguen trayendo. Y además es lo que dicen lo famoso que puede ser una serie, lo famoso que puede ser, tiene que ver con esas cuestiones a las que estamos a lo mejor inconscientemente acostumbrados a escuchar o a ver. Es que es enamoramiento, es que son las cosas, así son las cosas del amor. No, así no son las cosas del amor, así no es. Tenemos que hacernos a una realidad real, a una realidad acercada, fuera de estigmas, sin prejuicio, con respeto al otro, a la otra, pero también hay que reconocer que la violencia es terrible contra las mujeres, que es apabullante, que es estructural, que es institucional, o sea, está armado el Estado sobre eso y tiene que ver precisamente con que la construcción del Estado mayoritariamente en la historia pues la generan hombres y que hasta hoy mismo la violencia política de la que nos hemos venido quejando en los últimos tiempos y que hoy ya está muy acotado, ya está muy definido, ya está en el marco normativo, ya está para poder ejecutar acción si nos sentimos realmente violentadas políticamente, tiene que ver con el poder, tiene que ver con que, bueno, pues los hombres, hay que decirlo, se sienten puestos como si hubiéramos venido a ocupar su espacio. Y realmente es una cuestión, lo político como lo social, como lo económico, que nos toca a ambos. Pero también es parte de la, digo, no nos justifico, no, pero es parte de nuestra naturaleza. Generamos posesión y es parte de, obviamente mal encausado, pero les hemos hecho mucho daño. ¿Qué es lo que le puede recomendar usted a todas esas mujeres que de alguna manera quieren salir de ese entorno? Porque obviamente no es la misma perspectiva. Los que tenemos la bondad de conocerla, el honor de poder tratarla, es de las pocas mujeres que tienen el privilegio de ver a los hombres hacia abajo. Se había dicho que es un mejorenón. Muchas gracias. No veo a nadie hacia abajo. Yo respeto muchísimo. Es un decir, sí. Es un decir. Pero es de las, no, todas las mujeres normalmente tienden a ver a los hombres o a algunos hacia arriba. ¿Qué se siente verlos a la par o algunos hacia abajo? A la par sí, y habrá que reconocer desde luego, no solapo agresores, no estoy identificada con acciones que nos generen incomodidad tan solo, no quiero pensar en las agresiones, ¿no? Para poder generar una respuesta inmediata de defensa a las compañeras. Yo creo que la invitación a las mujeres tiene que ser en que nos pongamos a hacer una revisión de nuestros derechos, a que los conozcamos y entonces a que los podamos identificar cuando nos están siendo vulnerados. Y entonces sí oponernos a cualquier tipo de violación a nuestro derecho y exigir
que nuestro derecho sea pleno y el podernos rehacer del Estado que es nuestro, que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Las instituciones son nuestras, entonces vayamos por ellas, en esta exigencia real de que no hay eficiencia en el servicio, en el caso de la atención muchas veces al acceso a la justicia, y en otros casos también. Me parece que ese es el llamado, y si nuestro reto mayor es el vivir una vida libre de violencia, que ya está pues muy avanzado el tema, no terminado, y la lucha sigue y seguirá hasta en tanto sea una sociedad igualitaria en derechos y haya una igualdad real entre mujeres y hombres, pues tendrá que seguir la exigencia en colectivo y tendrán que seguir sintiendo nuestra fuerza y escuchando nuestras voces. Entonces la invitación es a eso. Yo entiendo también que muchas de las víctimas callan y muchos en la sociedad dicen, pero ¿cómo después de tanto tiempo vienen y dicen que fulanito les violentó? Las mujeres hablamos cuando podemos hacerlo. No se puede salir de la violación de aquí y decir, oigan, fulano me violó y fíjense, habrá quienes puedan más rápido que otras, pero llevará su tiempo de definir hacerlo. Entonces las mujeres cuando son violentadas hablan cuando pueden hacerlo. Incluso en la cuestión política uno pensara que no, hay lesiones profundas y graves, porque lo más fácil para herir a una mujer es ir a meterse con su privacidad, con su vida, con su íntimo. Sí, claro. Eso es lo más sencillo, de decir con quién estuvo o que le pagaba un favor o que, en fin, cualquier cuestión de estas, y la sociedad lo asume, no así de un hombre. Y tenemos un ejemplo claro, reciente, actual, ¿no? Cuando una mujer denuncia el abuso, el acoso, el abuso sexual de un hombre, nos piden pruebas. A un hombre no se le acredita nada, ¿no? Bueno, pues son hombres, así son. No, los hombres ni las mujeres podemos ir por la vida agrediendo, insultando, conculcando el derecho del otro, abusando, yendo sobre la integridad de los demás, ¿no? Y también creo, decía hace un momento, hay mucha violencia contra las mujeres, no todo es violencia, no lo debemos tomar como un argumento como para denostar también, no, necesitamos argumentar muy claramente y hoy la ley nos faculta para ello, está muy determinada en el caso de violencia política, por ejemplo, hay criterios muy claros. Y tampoco con esto que sea como una bandera, no, es más bien una cuestión de justicia para nosotras, de reivindicación a nuestro derecho y de que no podemos pasar el látigo de la mano de los hombres hoy a tenerlo las mujeres y actuar de igual o de peor manera, no. Es de demostrar, sobre todo quienes vamos en el camino de la exigencia de los derechos, es podernos demostrar nosotras mismas de lo que somos capaces, pero claro, también ir dejando huella y dignificación del espacio para poder generar otras condiciones para hombres y para mujeres, porque esa es la labor de las mujeres también. Pues un honor platicar con usted. Encantada. Y reiterarle el espacio que se ha tomado para compartir con nosotros y con nuestra amable audiencia. Sin duda, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a todos quienes nos escuchan, muchísimas gracias y vayamos a construir la causa Tlaxcala. Pero sobre todo muchas gracias a usted que se toma el tiempo de seguirnos y de vernos a través de sus dispositivos. Que tenga muy buena noche. Esto es Imagen TV. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras plataformas digitales, Imagen Plataforma Digital, nuestra página y nuestra plataforma de redes sociales. Esta entrevista también la va a encontrar en YouTube. Que tenga muy buena noche.